Bienvenidas todas las personas que se están conectando a esta hora, que se unen a la transmisión en vivo del consultorio jurídico, en esta ocasión para hablar sobre la ley de insolvencia económica para personas naturales. Para esto contamos con la asesoría, por un lado, del doctor Iván Morgenstein y por el otro, del doctor Gember Angarita. Ambos son abogados con maestría en Derecho Comercial y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Es un gusto tenerlo con nosotros en el programa de hoy. Muy buenas tardes, Diana. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Doctor Iván Morgenstein, un gusto estar tocando este tema tan interesante con una persona que sabe tanto sobre este tema y pues un agradecimiento especial al Consultorio Jurídico del Tiempo. Gracias, doctor Gember. Un saludo muy especial para Diana y para todas las personas que en este momento están conectadas al Facebook Live y esperemos que estos minutos sean de provecho para todos. A ustedes que nos están viendo en vivo, los invito a que participen de ese consultorio jurídico dejándonos su pregunta, nos las hacen llegar a través de los comentarios en Facebook de las redes sociales del Tiempo, bien sea en YouTube, en Facebook o en cualquiera de las redes sociales, y durante la transmisión estaremos resolviendo algunas de ellas. Bien, y sin más preámbulos, doctor Gember, empecemos contándole a la gente de qué trata la ley de insolvencia económica y cuáles serían esos requisitos para aplicar. Bueno, básicamente lo que busca, Diana, esta ley de insolvencia o las leyes de insolvencia o las normatividades de insolvencia, como su nombre lo indica, es que cuando una persona natural, cuando una persona jurídica, comerciante, no comerciante, esté en una situación de crisis económica, es decir, tenga una dificultad para satisfacer sus acreencias como normalmente lo ha venido desarrollando, pues pueda someterse a este tipo de procesos. Normalmente procesos en términos generales expeditos, rápidos, para que dentro de ese proceso llame a todos sus acreedores y pueda negociar, presentar unos acuerdos de pago y poder negociar sus acreencias y poder normalizar su situación patrimonial. Son leyes muy importantes, mucho más frente a estas situaciones que hemos venido pasando en los últimos años, donde tanta gente, no solamente comerciantes, sino no comerciantes, se han visto afectados tanto en sus negocios como en sus situaciones y en sus ingresos normales. Entonces son leyes muy importantes, Diana. Algo que tener en cuenta es que son leyes de crisis, no de una situación normal. Es decir, estamos en una situación de crisis. ¿Quién está en situación de crisis? Está en situación de crisis el deudor que se pretenda someter y además los acreedores, porque lamentablemente ya no han visto satisfechos sus créditos. Entonces, todos estamos en una situación de crisis, por ende hay que pensar como si estuviésemos en una situación de crisis, no de normalidad. Por ende, aquí tendrá que sacrificarse tanto el deudor como los acreedores. Y eso es un punto muy importante. Específicamente, vamos a tocar el tema de la insolvencia de persona natural no comerciante. Y esto es importante, Diana, porque este es un primer aspecto para someterse a este tipo de normas. La calidad de la persona. La persona no tiene que ser comerciante, para el tema que vamos a hablar hoy. ¿Por qué razón? Pues porque el comerciante tiene un estatuto especial. Ellos se someten a otro tipo de normas de insolvencia especiales. Entonces, aquí vamos a hablar de la persona natural que no tiene esa calidad de comerciante. Primer asunto. Segundo asunto para tener en cuenta, Diana, y es que precisamente no toda persona que se encuentre en una crisis económica se podrá someter a este tipo de leyes, ¿ven? A este tipo de procedimientos. La ley establece unas causales o unas situaciones especiales que debe estar la persona para poderse someter a este tipo de procedimientos. Ejemplo, el fenómeno en la insolvencia se llama cuando una persona esté en cesación de pagos. Así es, Diana. Cesación de pagos. ¿Y qué es básicamente estar en cesación de pagos? Cuando se presente dos de estas situaciones. Primero, que ese deudor esté en mora de dos o más obligaciones con dos o más acreedores por más de 90 días. Es decir, él lleva más de 90 días sin poder pagar dos o más acreencias a dos o más acreedores. O, por otro lado, ¿cierto?, que tenga contra él dos o más procesos ejecutivos o coactivos ya en desarrollo. Cualquiera que sea la hipótesis, Diana, cualquiera que sea la hipótesis, el monto total de esas obligaciones que estamos hablando
no debe ser menor al 50% del pasivo total de esa persona, ¿correcto? Es decir, si yo debo 100 millones de pesos, esas dos acreencias como mínimo o esos cobros ejecutivos deben como mínimo superar los 50 millones de pesos si 100 millones son mi pasivo. Es decir, no todo mundo puede someterse a este tipo de normas. Debe cumplir fielmente ese tipo de situaciones. ¿Listo, Diana? Frente al tema de los requisitos, pues digamos que se aconseja que tenga una asesoría por parte de un abogado, porque hay unas situaciones muy concretas que debe cumplir. Debe presentar unos informes que indiquen las causas detalladas para someterse a este tipo de procesos. Debe redactar, Diana, una propuesta de negociación clara, acreedor por acreedor, acreencia por acreencia. Debe realizar una relación completa de las acreencias, la naturaleza de sus obligaciones, las fechas de vencimiento, anexar los títulos contentivos de esas obligaciones. Tiene que además certificar los ingresos del deudor, hacer un desarrollo y una relación completa de sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, estos son procesos rápidos, expeditos en términos generales, pero son procesos serios, Diana. No es simplemente para que cualquier persona diga, si yo me someto a una ley de insolvencia me van a ya perdonar todo y no va a pasar absolutamente nada y yo voy a salir bien librado. No, quitémonos eso de nuestra cabecita. Nos sometemos a estas leyes es simplemente para normalizar nuestras obligaciones, no para no pagar. Ojo, Diana, si tú no puedes pagar o no quieres pagar, no estás hecho para esta ley. Esta ley es al contrario, esta ley es para pagar. Lo que pasa es que no puedes seguir pagando como normalmente lo venías haciendo, sino que quieres renegociar la forma como se va a pagar. Pero ojo, estas leyes no están hechas para el no pago. Si usted no puede pagar o no quiere, toca liquidarse. Pare de contar. ¿Listo, Diana? Bien, Señor Henber, doctor. mira, pues yo más que hacer observaciones adicionales a las que tú ya hiciste, yo quisiera hacer una recapitulación. Estos regímenes de insolvencia en materia de persona natural no comerciante, hablamos más propiamente de régimen que de ley, porque todas estas normas que regulan el tema de la insolvencia de persona natural no comerciante se encuentran contenidas dentro del Código General del Proceso. Pero bueno, volviendo al tema de los regímenes de insolvencia, están diseñados para los deudores insolventes. ¿Cuál es el deudor insolvente? El que no puede pagar ninguna de sus obligaciones, el que solamente puede pagar algunas de ellas, el que las puede pagar todas pero no completas, ¿no? Y el que las puede pagar pero no en la época en que esas obligaciones se hicieron exigibles. Entonces, frente a ese deudor insolvente, pues el ordenamiento jurídico ha creado esto que llamamos unos regímenes de insolvencia, que básicamente esos regímenes de insolvencia, digamos, de ellos hacen parte de dos grupos. Un régimen de insolvencia que está dirigido a la recuperación de los negocios del deudor. Como lo dice el mismo Código General del Proceso, que es lo que pretende, ¿no? Este régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, que se normalicen las relaciones crediticias de ese deudor, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los deudores insolventes que pueden acceder a este régimen? Como lo mencionó Henber, la persona natural, es decir, la persona física, que no ejerza profesionalmente el comercio, es decir, que no tenga esa calidad de comerciante y que, como lo dice la disposición legal, ¿no? Pues no tenga la condición de controlante de alguna sociedad comercial o que no forme parte de un grupo de empresas. Ahora, ¿en qué momento esos deudores no insolventes, personas naturales no comerciantes, que no tienen la situación de controlante de una compañía mercantil, que no forman parte de un grupo de empresas, pueden acceder a este régimen? Pues lo hacen cuando hay una manifestación externa de esa insolvencia. ¿Cuál es la manifestación externa de esa insolvencia? Henber hace un ratico lo mencionó con toda propiedad, el estado de cesación de pagos. El estado de cesación de pagos que Henber lo describió, ¿no? De la manera, pues, más clara posible, cuando esa persona natural, no comerciante, en su calidad de deudor o como garante, incumpla dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días o contra él
cursen 2 o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva, como por ejemplo los que adelanta la DIAN, para dar un caso de esa jurisdicción coactiva, y en cualquiera de esos 2 casos, pues el valor porcentual de las obligaciones deberá presentar no menos del 50% del pasivo total a su cargo. ¿Qué puede hacer esa persona persona natural no comerciante que se encuentra en ese estado de cesación de pagos de conformidad con esta normatividad que integra el régimen de insolvencia de persona natural o comerciante? Solicitar su aceptación a un proceso de negociación de deudas. Ahora, una cosa es que no se requiera abogado porque realmente la ley no exige que esa persona esté representada por un profesional del derecho, pero ojo, lo que advirtió Gember, otra cosa es que no requiere una asesoría, porque esa solicitud para que sea aceptado, ¿no? Nosotros los abogados estamos acostumbrados a hablar de admisión, ¿no? Aquí se habla de aceptación a la negociación de deudas, pues como lo explicó Gember, tiene unos requisitos que básicamente tienen que dar cuenta es qué es lo que debe ese deudor, a quién le debe, qué tiene para pagar y cómo piensa pagar. Entonces, esperamos que las personas que nos escuchan, pues con la intervención de Gember y esta recapitulación que yo hice, pues tengan un poquito más de claridad sobre en qué consiste este régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. Bien, le transmito una de las preguntas que nos hace llegar nuestros usuarios. Nos dice Sulicesi en Facebook. ¿Hay alguna fecha límite de la deuda y valor para acogerse a la ley de insolvencia económica? Doctora Angarita. Fecha límite de la obligación deberá ser, aclarando que es así como se entiende. No, en términos generales, pues digamos cualquier tipo de obligación, de igual manera su valor, pues ahí hay unas normas, el decreto reglamentario del Código General del Proceso, como lo decía el doctor Morgenstern, en este tipo de normas, que es el decreto 1069-2015, pues trae es un tema de competencia para establecer el centro de conciliación competente, si es un consultorio jurídico de un centro de una universidad o un centro de conciliación regular, estableces unos montos que se toman con base en el valor total de las acreencias para establecer esa competencia. Pero frente al tema de si existe un monto para acogerse, la respuesta es no. Si existe una fecha de la deuda, pues en términos generales no. Obviamente, no se llevarán a este proceso de negociación obligaciones que se hayan extinguido por el fenómeno de la prescripción. ¿Sí? Si la obligación, si operó el fenómeno de la prescripción, la obligación se extinguió porque es una forma de extinguir las obligaciones, por ende no es necesario llevar a un proceso de insolvencia una obligación que ya esté prescrita. Si hay duda frente a la prescripción o no, ya es un tema que pues se sale de las manos del conciliador o del notario y tal vez será un juez el que tendrá que pronunciarse sobre ese tema. Pero en términos generales, si la obligación está vigente y fuera de eso, el monto, digamos, la ley no establece un monto para llevar a los regímenes de insolvencia, no hay ningún problema. Por otra parte, nos dice Piedad Arisa, si tengo bienes por valor superior a la deuda, ¿puedo acogerme a la ley de insolvencia? Claro, efectivamente lo puede hacer. Digamos que no inicialmente, como de pronto algunos, especialmente jueces civiles municipales, lo han malentendido, no debe haber una relación entre lo que se está debiendo y los bienes con los cuales se pretende cumplir esas obligaciones, porque es que si la persona tuviera los suficientes activos, los suficientes ingresos para pagar todas las obligaciones que pesan sobre ella, pues no estaría en insolvencia y no sería necesario acudir a ese régimen, ¿no? Ahora, ojo, claro, con algo que advertiste, Hember, porque es que si la obligación, si la acción para cobrar judicialmente esa obligación ya prescribió y se presenta ante un centro de conciliación o ante una notaría una solicitud para que sea aceptado un proceso de negociación de deudas, pues en mi opinión, yo no sé qué piensas tú, Hember, eso implicaría una renuncia a esa prescripción porque estaría reconociendo esa obligación que está deudando, ¿no? Si hay Creo que pago sobre eso efectivo, habla. Creo que se sobre... hace pago efectivo, operaría esa suspensión. Claro, Diana, lo que pasa es que hay que entender la situación patrimonial que puede tener una persona. ¿Sí? Yo puedo tener un pasivo de 300 millones de pesos y puedo tener bienes por 1.000 millones de pesos.
Cualquier persona diría, pues su situación patrimonial es hasta una situación patrimonial ideal. Pero espérate un momento, porque es que mi activo está representado en bienes no corrientes, ¿listo? En activos fijos. Entonces yo tengo una casa, tengo una finca y tengo un apartamento que representan 1.000 millones de pesos. Pero resulta que yo estoy en una situación de liquidez, es decir, no tengo efectivo. Esa situación de liquidez, aunque mi activo supera enormemente mi pasivo, esa situación de liquidez me puede estar llevando a una situación de insolvencia, como me lo decía el doctor Iván. ¿Por qué razón? Porque es que lamentablemente al no tener efectivo, lo más probable es que yo no pueda pagar, ¿cierto? Las obligaciones del día a día que mes a mes se van presentando. Y eso poco a poco es como una bolita de nieve y va causando una situación en que ya debo 2 cuotas, debo 3 cuotas, debo 4 cuotas, pero no he podido normalizarme porque no tengo liquidez. Así mi activo supere a mi pasivo, caso en el cual yo sí puedo entrar en una situación, en una causal de insolvencia, así mis bienes, es decir, mi activo supere mi pasivo, porque es que hay que analizar el caso concreto y es qué se está presentando, qué se le está presentando a ese deudor de por qué no puede normalizar sus obligaciones. Cualquiera diría, no, pues venda el bien, pero es que eso no es muy fácil. ¿Qué tal si vamos a ese proceso de insolvencia y más bien yo ofrezco en dación en pago un bien a mis acreedores? A eso se puede hacer, Diana. Como consecuencia de la negociación, yo puedo proponer como deudor en insolvencia, puedo proponer perfectamente dación en pago de bienes que yo tenga. Listo, digamos que se admite cualquier tipo de negociación. La idea de estos procesos, como muy bien lo dice el doctor Iván, es esa. Encontrémonos deudor en crisis con acreedores, sentémonos todos e intentemos negociar las obligaciones y establecer unos plazos, unos montos y unas condiciones para lograr salir de esa situación. La idea es normalizar la situación del deudor, que en últimas, Diana, va a normalizar también la situación de los acreedores. Bien, Y en yo ese sentido, quisiera, y yo quisiera hacer una terminaste. observación frente a la primera intervención de Hember. Realmente este estado de cesación de pagos fue creado por el derecho, como lo advertía Hember, para que las personas frente a la primera dificultad económica que tengan, pues no se acojan a un régimen de insolvencia. Que le estoy debiendo plata a tal persona, ya me voy a insolvencia, no. Porque es que en la práctica, si uno lee un poquito lo que traen estos regímenes de insolvencia, en la práctica se suspenden los procesos ejecutivos y de jurisdicción coactiva en contra de ese deudor y no se le pueden iniciar nuevos procesos. ¿Eso qué implica? Se le está autorizando en la práctica para que no pague. Si eso se pudiera hacer frente a la primera dificultad económica, pues entonces imagínese el estado de caos sistemático que se crearía en el sistema financiero colombiano. Ahora, para algunas personas, como el doctor Hember, deber 50 millones de pesos no puede significar nada. Los puede atender perfectamente. Para personas como yo, eso es un montón de plata. Entonces, tal vez la primera pregunta que nos plantearon en el chat, ¿no? Que si hay un monto mínimo, no, es que una suma pueden colocar a una persona en situación de insolvencia, cesación de pagos y esa misma suma a otras personas puede que no lo hagan. Bien, ¿cuáles serían esos efectos inmediatos de acogerse a la ley, tanto inmediatos como futuros de acogerse a la ley de insolvencia económica? Doctor Hember. Bueno, Diana, yo creo que aquí hay algo que todos quieren escuchar. Y todos quieren escuchar esa pregunta de cuáles son los efectos inmediatos, ¿cierto? Para el público que nos está escuchando en este momento, básicamente es, ¿qué pasa con mis obligaciones cuando entro al proceso de insolvencia? ¿Soy aceptado en el proceso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los procesos ejecutivos que yo traigo? ¿Qué pasa con iniciación de nuevos procesos ejecutivos? ¿Qué pasa con, por ejemplo, deudas de servicios públicos, etcétera, etcétera? Porque indudablemente, como lo decía Diana, estamos en una situación de insolvencia. Es decir, está el deudor en una situación de crisis. Y él obviamente está asustado porque si al momento no han entrado todavía procesos ejecutivos para satisfacer esas obligaciones, van a entrar en cualquier momento. Y lo más probable es que vayan a solicitarse medidas cautelares frente a esos bienes. Entonces hay que tener en cuenta, si es positiva la admisión a este tipo de proceso, ¿listo? Hay unos efectos que serán inmediatos y el que más nos interesa. No se puede
no se pueden, ¿cierto?, presentar nuevos procesos ejecutivos contra ese deudor. Primer tema importantísimo. Y segundo, ¿y qué pasa con los que vienen desarrollándose? Se suspenden, Diana. ¿Listo? Así lo establece el decreto. Se suspenden esos procesos que vienen. Perfecto. ¿Qué pasa, doctor, con los intereses? Como se vienen generando una cantidad de intereses moratorios, ¿qué va a pasar durante el término de negociación en ese proceso de insolvencia con esos intereses? También va a operar la misma situación. Se van a suspender. Es decir, Diana, imaginémonos que yo traigo toda esa carga como deudor. ¿Listo? Traigo toda esa carga como deudor. Entro al proceso de insolvencia, soy aceptado en el proceso de insolvencia y esa carga que traigo en la espalda, por lo menos ese proceso de insolvencia me soluciona o me ayuda un poco con esa carga. Porque yo ya sé que no me pueden iniciar procesos ejecutivos, yo ya sé que los que vienen se suspenden y yo ya sé que los intereses se van a suspender. ¿Sí? Claro, porque es que el legislador que le está diciendo al deudor y a los acreedores, hombre, deja un momento al deudor, déjalo quieto, déjalo tranquilo, espérate un momento a ver qué nos propone él, ¿sí? No lo acosemos, ejecutivo por acá, ejecutivo por allá, cobro coactivo por acá, cobro coactivo por allá, los intereses sumando, no, dejémoslo tranquilo, en el proceso de insolvencia todo se suspende en términos generales para que él haga una propuesta clara, seria, que pueda cumplir a futuro. Esa es la idea de estos procesos, ¿cierto? Por eso para muchas personas estos procesos son un salvavidas enorme, porque les aliviana un poco esa situación que probablemente ya traen. Y eso, no cabe duda, es una situación muy importante a tener en cuenta al momento de entrar en un proceso de estos. Bien, Sí, ¿es mito o realidad? discúlpame porque yo creo, discúlpame Diana, qué pena interrumpirle, pero es que Tranquilo. yo creo que especialmente para el grupo de mujeres que nos acompañan y que tienen la condición, esa calidad, pues que en mi opinión es de las más lindas que puede ordenar una mujer, que es la de ser madre. Los procesos ejecutivos, frente a los procesos ejecutivos por alimentos, no se siguen esos efectos de los que está hablando el doctor Hemper. Esos procesos ejecutivos por alimentos no se suspenden y si hay lugar para iniciar un nuevo proceso ejecutivo, pues hay la posibilidad de iniciarlos, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, sí, el efecto de estos procesos de insolvencia, lo que se busca es que todos los acreedores de ese deudor insolvente, pues comparezcan a un solo proceso. No uno por allá en un juzgado municipal, no otro por allá en un juzgado laboral, no otro por allá ante la DIAN, no, sino todos en un solo proceso, en donde a lo primero que se quiere llegar es a que entre ellos se llegue a un acuerdo de pago. Ahora, lo que pasa es que puede que el conciliador o el notario acepte esta solicitud de negociación de deudas que hizo el deudor, ya sea personalmente o a través de abogado, pero puede que esa negociación fracase, ¿no? Puede que esa negociación fracase porque es que las fórmulas que presente ese deudor insolvente no obligan a sus acreedores, ¿no? Puede que fracase y entonces ahí sí habrá lugar de remitir ese proceso ante un juez civil municipal para que se inicie el proceso de liquidación patrimonial. Bien, ya para finalizar, les pregunto, ¿es mito o realidad que al acogerse a la ley de insolvencia económica le condonan las deudas? Aclarémosle este punto a la gente. Mito, Diana, mito. Y es un mito muy común entre los particulares. Es mito, porque volvemos a repetirlo y a hacer énfasis en el tema. Los regímenes de insolvencia no son regímenes de perdón. Acá no llegan los deudores, ¿cierto?, a decir, mire, yo no les puedo pagar, por ende, perdónenme la deuda. No. Eso sería someter a los acreedores a una situación totalmente injustificada. ¿Ven? Entonces, estos regímenes de insolvencia, como lo hemos venido explicando, son foros de discusión y de negociación entre acreedores y deudores en crisis para que puedan entre ellos negociar. Ahora bien, Diana, sí se puede presentar que como fórmula de esa negociación, un acreedor condone intereses o hasta llegue a condonar una obligación. La condonación es un modo de extinción de las obligaciones. Eso puede, un acreedor puede perfectamente decirle, ¿cierto?, a su deudor, mire, conmigo no hay problema, yo lo perdono. Pero ojo, eso es una disposición propia del acreedor. Lo mismo,
yo no te voy a cobrar intereses moratorios, no te voy a cobrar intereses de plazo, te los voy a perdonar. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar, Diana, pero ojo, eso será como consecuencia de la negociación con los acreedores, más no como un efecto inmediato de entrar al régimen de insolvencia. Por ende, es mito que con el solo hecho de que me acepten se condonan las obligaciones. Sí, hay que hacer una observación, Diana, y es que el derecho de la insolvencia no patrocina el incumplimiento, no está diseñado para eso. Tú eres una mujer muy joven, pero hasta hace unos años, cuando un deudor, sus acreedores lo estaban requiriendo para que pagara, ¿cuál era la respuesta de él? Sígame molestando y me meto en insolvencia. No, que la insolvencia no es para eludir obligaciones, sino para que entre el deudor y sus acreedores se pueda llegar a un acuerdo sobre el pago de lo que se está debiendo. Y ya llegamos al final de la transmisión. A las dos, muchísimas gracias por su asesoría. Gracias a ti, Diana, por la invitación. Hember, un saludo especial. Y a todos los integrantes, especialmente la comunidad unilibrista y las personas de aquí a Bogotá. También gracias a ustedes por acompañarnos en este consultorio jurídico. Recuerden que ustedes pueden consultar también la nota que tenemos en eltiempo.com ingresando a la sección Justicia Servicios. También les recuerdo que se pueden suscribir al canal de YouTube del Tiempo y recibir este y otros contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. Muchas gracias nuevamente. Feliz tarde. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.